Nuestro planeta es una obra maestra perfecta, donde la belleza de la naturaleza y las maravillas creadas por manos humanas se entrelazan sin fisuras. Desde montañas majestuosas y mares de un azul infinito, hasta obras arquitectónicas que desafían al tiempo. Cada rincón de la Tierra guarda un secreto capaz de dejarnos sin aliento. En este documental te llevaremos en un viaje a través de 10 destinos extraordinarios. Torres medievales escondidas en el Cáucaso, volcanes perfectos que rivalizan con el Fuji, lagos glaciares de un turquesa imposible y ciudades que laten con siglos de historia. Prepárate para una aventura que combina naturaleza salvaje, leyendas ancestrales y los grandes logros de la humanidad. Un recorrido que nos llevará desde los picos helados del Cáucaso hasta las cálidas aguas termales de Europa Central, pasando por selvas, desiertos de altura y ciudades que han sabido reinventarse una y otra vez a lo largo de los siglos. En el corazón de las montañas rocosas de Alberta, Canadá, se extiende uno de los paisajes más sobrecogedores del planeta, el Parque Nacional Banff. Picos nevados que perforan el cielo, lagos de un azul cristalino y bosques infinitos conforman un territorio donde la vida silvestre, desde osos y ciervos hasta lobos, campa a sus anchas. Cada año, viajeros de todos los rincones del mundo llegan hasta aquí buscando la promesa de la naturaleza en su estado más puro. La historia de Banff comenzó casi por casualidad. En 1883, 3 hombres que trabajaban en la construcción de una vía férrea se toparon con una cueva que ocultaba aguas termales naturales. Aquel hallazgo fortuito se convirtió en el germen de lo que hoy es uno de los parques nacionales más visitados del mundo, y las aguas termales que motivaron su descubrimiento siguen recibiendo miles de visitantes cada año. Curiosamente, el nombre del parque no proviene de Canadá, sino de un pequeño pueblo escocés llamado Banffshire, un guiño a los orígenes de quienes impulsaron su desarrollo. Banff guarda también historias que rozan lo sobrenatural. El Banff Springs Hotel, un imponente edificio de aire señorial, es protagonista de una de las leyendas más conocidas del parque, la de una novia fantasma que, según cuentan, cayó por las escaleras el día de su boda. Desde entonces, numerosos visitantes aseguran haber percibido su presencia en los pasillos del hotel, un relato que añade un toque de misterio a la majestuosidad del lugar. La naturaleza en Banff también guarda sorpresas que desafían el paso del tiempo. En sus bosques crecen pinos centenarios, algunos con más de 1000 años de antigüedad, silenciosos testigos de un ecosistema que ha permanecido prácticamente inalterado durante milenios. Estos árboles ancestrales, junto con los glaciares que coronan las cumbres circundantes, convierten a Banff en un santuario donde la geología, la biología y la historia humana convergen en un mismo paisaje. Explorar Banff es adentrarse en un territorio donde cada sendero cuenta una historia distinta. La de mineros que buscaban fortuna, la de pueblos indígenas que habitaron estas tierras durante generaciones, y la de una naturaleza que sigue imponiendo su majestuosidad sobre cualquier intento humano de domesticarla. Es, sin duda, uno de los grandes tesoros naturales de Canadá. En el sur de Chile, entre las localidades de Puerto Varas y Puerto Montt, se eleva uno de los volcanes más fotogénicos del planeta, el Osorno. Con sus 2.652 metros de altura, este estratovolcán forma parte de la cordillera de los Andes y se distingue por una silueta cónica tan perfecta que numerosos viajeros lo comparan con el mítico Monte Fuji de Japón. Su posición, flanqueada por el lago Llanquihue y el lago Todos los Santos, multiplica la belleza del paisaje, creando una de las postales más icónicas de la Patagonia chilena. La cumbre del Osorno permanece cubierta de nieve, incluso en pleno verano austral, un fenómeno que ha convertido a la montaña en un destino privilegiado para esquiadores y practicantes de snowboard. En sus laderas superiores funciona un centro de esquí donde los visitantes pueden deslizarse sobre la nieve mientras contemplan un horizonte dominado por lagos y bosques nativos, una combinación que pocos lugares en el mundo pueden ofrecer. Para el pueblo mapuche, el Osorno es mucho más que una formación geológica, es la morada de espíritus poderosos, un símbolo que encarna tanto la creación como la destrucción. Esta cosmovisión ancestral impregna de un profundo respeto la relación entre los habitantes originarios y el volcán, un vínculo espiritual que ha perdurado durante generaciones y que sigue presente en las tradiciones orales de la región. La historia geológica del Osorno está marcada por sucesivas erupciones a lo largo del siglo XIX, eventos que esculpieron el paisaje circundante y dieron origen a espectaculares formaciones de roca basáltica, visibles hoy en las cercanías del río Petrohue.
Aunque el volcán permanece inactivo en la actualidad, la región conserva una notable actividad geológica, un recordatorio constante de las fuerzas que continúan moldeando este territorio bajo la superficie. Alrededor del volcán se despliega un ecosistema único, protegido en gran parte por el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, hogar de especies de flora y fauna que no existen en ningún otro lugar del planeta. Bosques nativos, lagos glaciares y paisajes volcánicos se combinan para ofrecer una experiencia que va mucho más allá de la simple observación de un volcán. Es una inmersión completa en uno de los rincones más singulares de la naturaleza sudamericana. En la remota y montañosa región de Svaneti, en el corazón del Cáucaso georgiano, se alzan las legendarias Torres Van, testigos de piedra de una civilización que aprendió a sobrevivir entre picos nevados y valles aislados. Construidas entre los siglos IX y XII, estas estructuras no eran simples viviendas, eran fortalezas familiares diseñadas para resistir tanto a los invasores como a los caprichos de la naturaleza. Hoy, forman parte del Alto Svaneti, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un reconocimiento a la extraordinaria arquitectura defensiva que allí se conserva. Cada torre se eleva varios pisos con muros de piedra gruesos y ventanas estrechas, casi como ranuras, pensadas para vigilar el horizonte sin exponer a sus habitantes. Durante los conflictos que asolaban la región, familias enteras se refugiaban dentro de estas moradas verticales, capaces de sostener la vida durante semanas, incluso bajo asedio. Algunas de estas torres todavía muestran las cicatrices de antiguas batallas, marcas que narran silenciosamente siglos de resistencia. Construir una torre Svan no era tarea sencilla ni barata. Se dice que solo las familias más poderosas o adineradas podían permitirse levantar una. Más allá de su función militar, las torres cumplían un papel esencial durante los brutales inviernos del Cáucaso. Sus muros gruesos retenían el calor y protegían las provisiones de los estragos del frío y de los animales, convirtiéndose en el centro vital de la supervivencia familiar durante los meses más duros del año. El folclore local está impregnado de misticismo en torno a estas construcciones. Se dice que algunas torres poseían una suerte de protección espiritual, tan poderosa que los invasores temían atacarlas, convencidos de que estaban benditas. Entre todas las leyendas destaca la de la Torre del Amor, donde una pareja de amantes, pertenecientes a familias enfrentadas, se encontraba en secreto. A pesar de la enemistad entre sus clanes, la torre permaneció intacta, convirtiéndose en símbolo eterno de un amor que sobrevive incluso a la adversidad más profunda. Las torres Svan no son solo vestigios arquitectónicos, son el alma viva del pueblo svano, un recordatorio de fuerza, unidad y resiliencia que sigue en pie entre las cumbres del Cáucaso. Quienes visitan hoy esta región no solo contemplan piedra antigua, sino que caminan por los pasillos de una historia que se resistió a desaparecer. La región de Svaneti, por su aislamiento geográfico, permaneció durante siglos prácticamente al margen de las grandes rutas comerciales y de los imperios que dominaron el Cáucaso, lo que permitió que sus tradiciones, su lengua y su arquitectura defensiva se conservaran casi intactas hasta nuestros días. Caminar hoy entre los pueblos de Mestia o Ushguli, rodeados por decenas de estas torres centenarias, es asomarse a una forma de vida que en cualquier otro lugar de Europa habría desaparecido hace mucho tiempo. Los viajeros que se aventuran hasta este remoto rincón del planeta describen la experiencia como un viaje literal hacia el pasado, entre glaciares, senderos de montaña y comunidades que aún hoy conservan celosamente el legado de sus antepasados. En la cúspide del planeta se extiende un territorio de hielo y silencio que desafía toda comprensión convencional del tiempo y del espacio: el Ártico. Esta vasta región, que abarca el océano homónimo y porciones de países como Rusia, Canadá y Estados Unidos a través de Alaska, es hogar de especies emblemáticas como los osos polares, las focas y las ballenas, además de ser escenario de uno de los espectáculos naturales más sobrecogedores del mundo, las auroras boreales. Los pueblos inuit han habitado estas tierras heladas durante miles de años, desarrollando un profundo conocimiento sobre cómo sobrevivir en condiciones extremas mediante la caza y la pesca. Contrario a una creencia popular muy extendida, no todos los inuit han vivido tradicionalmente en iglús. Estas estructuras de hielo se utilizaban principalmente como refugios temporales durante desplazamientos cortos, no como viviendas permanentes.
El Ártico opera bajo reglas de luz completamente distintas a las del resto del mundo. Durante el verano, el sol permanece visible durante semanas enteras, un fenómeno conocido como el sol de medianoche, mientras que en invierno la oscuridad se extiende igualmente durante semanas en lo que se denomina la noche polar. En ocasiones, la nieve adquiere tonalidades rojizas debido a diminutas algas que colonizan su superficie, mientras que el peligroso hielo negro, casi invisible, representa uno de los riesgos más traicioneros para quienes se aventuran en la región. Bajo el hielo ártico, los científicos han desenterrado auténticos tesoros paleontológicos, huesos de mamuts que vivieron hace milenios y árboles fosilizados con millones de años de antigüedad. Las aguas árticas también albergan peces adaptados a temperaturas extremas, capaces de sobrevivir gracias a compuestos que actúan como un anticongelante natural en su sangre, una de las adaptaciones más extraordinarias del reino animal. Sin embargo, el Ártico enfrenta hoy desafíos sin precedentes. El calentamiento global golpea a esta región con una velocidad mayor que en cualquier otra parte del planeta, poniendo en riesgo tanto a su fauna como a la integridad del hielo. A esto se suma la disputa geopolítica por las vastas reservas de petróleo que yacen bajo su superficie, un conflicto de intereses que añade una capa adicional de complejidad a un territorio ya de por sí frágil. Científicos de todo el mundo mantienen expediciones permanentes en la región, estudiando cómo el deshielo acelerado altera las corrientes oceánicas globales y afecta directamente al clima de continentes enteros, muy alejados del propio Ártico. Comunidades indígenas que han dependido durante generaciones de la caza y la pesca observan con preocupación cómo las rutas migratorias de los animales cambian, y cómo el hielo, antes predecible, se vuelve cada vez más inestable bajo sus pies. El Ártico sigue siendo un lugar de maravilla y misterio, pero también un espejo que refleja, con crudeza, los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo. Escondido entre los Alpes de Zillertal, en Austria, el lago Stilup se alza a unos 1.690 metros sobre el nivel del mar, rodeado por picos imponentes que parecen custodiar sus aguas turquesa. Este lago de alta montaña, con su claridad casi irreal, se ha convertido en un destino predilecto para senderistas y amantes de la naturaleza que buscan escapar del bullicio de los circuitos turísticos más masificados. Una antigua leyenda local narra que el lago Stilup nació de las lágrimas de un espíritu de la montaña, quien lloró desconsoladamente la pérdida de un ser querido hasta que sus lágrimas inundaron por completo el valle, dando origen a las aguas que hoy contemplamos. Este relato, transmitido de generación en generación, añade una dimensión mágica a la ya de por sí sobrecogedora belleza del paisaje alpino. Más allá de su encanto legendario, el lago Stilup ha desempeñado un papel concreto en el desarrollo energético de la región. Sus aguas fueron aprovechadas históricamente para la generación de electricidad, y todavía hoy pueden observarse antiguas estructuras hidroeléctricas alrededor de sus orillas, vestigios tangibles de una historia industrial que convive en armonía con el entorno natural. El origen físico del lago se remonta a la última glaciación, cuando los glaciares esculpieron la cuenca que hoy alberga sus aguas cristalinas. Este pasado glaciar es precisamente lo que confiere al lago Stilup esa transparencia y esa configuración alpina tan características, un fenómeno geológico que fascina tanto a científicos como a simples visitantes maravillados por su belleza. Debido a su ubicación remota, el lago Stilup permanece considerablemente menos concurrido que otros lagos de la región, ofreciendo así un refugio de tranquilidad para quienes buscan una conexión más íntima con la naturaleza. Su apariencia cambia radicalmente según la estación. En invierno, sus aguas suelen congelarse por completo, creando un paisaje níveo de una serenidad casi absoluta, mientras que en verano recuperan ese vibrante tono turquesa que lo ha hecho famoso. El lago Stilup es, en definitiva, un destino donde leyenda, historia y naturaleza se entrelazan para crear uno de los rincones más cautivadores de los Alpes austriacos. Entre Brasil y Argentina, la selva se abre para dar paso a uno de los espectáculos naturales más imponentes del planeta, las Cataratas del Iguazú, con una extensión de aproximadamente 2,7 kilómetros y caídas de agua que alcanzan los 64 metros de altura, más de lo que mediría un edificio de 20 pisos. Este sistema de cascadas se posiciona entre los más grandes del mundo. Su nombre, que en la lengua guaraní local significa agua grande, resume con precisión la escala descomunal de este fenómeno natural. Aunque los exploradores europeos documentaron las cataratas por primera vez en el siglo XVI, los pueblos originarios de la región conocían y veneraban este lugar mucho antes de la llegada de cualquier extranjero.
Hoy, las cataratas se extienden a lo largo de 2 parques nacionales, uno en territorio argentino y otro en territorio brasileño, que en conjunto reciben a millones de visitantes cada año. Una antigua leyenda cuenta que las cataratas nacieron de la furia de una deidad que, despechada por el rechazo de una joven, partió el río en 2 para crear la espectacular caída de agua. Aunque se trata de un relato mitológico y no de un hecho histórico, la leyenda revela la fascinación ancestral que este lugar ha despertado durante siglos, mucho antes de que la ciencia explicara su verdadero origen geológico. Las cataratas del Iguazú superan en dimensiones a las célebres cataratas del Niágara. Son 1,5 veces más anchas y el doble de altas. Un dato que sorprende incluso a los viajeros más experimentados. La combinación constante de agua pulverizada y luz solar genera arcoíris casi permanentes sobre el paisaje, mientras que la humedad extrema del entorno sostiene un ecosistema único, hogar de especies vegetales y animales exclusivas de este microclima. Su fama cinematográfica también es notable. Escenarios como La Misión y Black Panther han inmortalizado su majestuosidad en la pantalla grande. La intensidad de las cataratas varía drásticamente según la estación. Durante la temporada de lluvias, el caudal puede multiplicarse hasta 5 veces respecto a la época seca, transformando por completo la experiencia visual y sonora del lugar. Un punto particularmente sobrecogedor es la Garganta del Diablo, una sección donde la fuerza del agua alcanza su máxima expresión y donde el estruendo constante del agua al caer resulta perceptible a varios kilómetros de distancia. Además de su valor turístico y estético, las cataratas alimentan una represa cercana que genera electricidad para millones de personas, demostrando que su poder trasciende lo puramente escénico para convertirse también en un motor de desarrollo regional, capaz de sostener a la vez un ecosistema de biodiversidad extraordinaria y las necesidades energéticas de 2 países enteros. En el corazón de Kiev, la capital de Ucrania, se alza un monumento que encapsula una época y una ideología ya desaparecidas: el Arco de la Amistad. Construido en 1982, esta estructura fue erigida para conmemorar los lazos que, en su momento, unían a Ucrania y la Unión Soviética. Situado en el popular Parque Khreshchatyk, uno de los destinos turísticos más visitados de la ciudad, el arco se ha convertido en un punto de referencia obligado para quienes exploran la capital ucraniana. La construcción, hecha enteramente de acero, adopta la forma de un arcoíris gigante que se eleva aproximadamente 50 metros sobre el paisaje urbano, dominando el horizonte con su curva imponente. Bajo su estructura se encuentran estatuas que representan simbólicamente la amistad entre los pueblos ucraniano y ruso, 2 trabajadores sosteniendo juntos un estandarte, una imagen pensada para transmitir unidad y colaboración fraterna entre ambas naciones. Más allá de su valor estético, el Arco de la Amistad es hoy un objeto de intensos debates. Para muchos ucranianos, el monumento representa un capítulo de la historia que ya no refleja la identidad ni las aspiraciones actuales del país, lo que ha generado discusiones sobre su significado, su preservación y, en ciertos sectores, la posibilidad de resignificarlo o transformarlo. Esta tensión entre el pasado soviético y el presente ucraniano convierte al arco en mucho más que una simple estructura decorativa. Es un testimonio físico de la evolución política y cultural de toda una nación. Desde la plataforma que ofrece el parque, los visitantes disfrutan de vistas privilegiadas sobre el río Dnieper y sobre los tejados históricos de Kiev, una panorámica que combina la solemnidad del monumento con la vitalidad de una ciudad que no deja de reinventarse. El Arco de la Amistad, con su curva metálica brillando bajo el sol o iluminada por la noche, sigue siendo, para bien o para mal, uno de los símbolos más fotografiados de la capital ucraniana, un punto de encuentro entre memoria histórica y la identidad contemporánea de un pueblo en constante transformación. En el suroeste de Alemania, la ciudad de Heidelberg se alza como uno de los enclaves más románticos y eruditos de Europa. Célebre por su universidad, fundada en 1386 y considerada una de las más antiguas del continente, la ciudad ha sido cuna de pensamiento durante más de 6 siglos. Sobre una colina que domina el paisaje urbano, se yergue el imponente castillo de Heidelberg, una silueta que corona la ciudad y que se ha convertido en su símbolo indiscutible. El casco antiguo de Heidelberg conserva un encanto que parece detenido en el tiempo. Calles empedradas, edificios centenarios, tiendas tradicionales y restaurantes acogedores conforman un entramado urbano perfecto para el paseo.
Cruzando el río Neckar se encuentra el célebre Puente Viejo, o Alte Brücke, uno de los rincones más fotografiados de toda la ciudad y punto de partida de numerosas leyendas locales. Entre las historias más entrañables de Heidelberg, destaca la del Perkeo, un hombrecillo célebre por su asombrosa capacidad para beber vino, quien trabajaba junto al enorme tonel de vino alojado en el castillo. Otra tradición muy popular invita a los visitantes a tocar las estatuas de monos situadas en el Puente Viejo en busca de buena suerte, un ritual que combina humor y superstición en igual medida. Heidelberg también atesora hitos científicos sorprendentes. Cerca de la ciudad se inventó la primera bicicleta de la historia, y en 1743 se estableció aquí el primer hospital psiquiátrico de Alemania. La ciudad ha inspirado además a figuras de talla mundial. El escritor estadounidense Mark Twain la describió como un lugar perfecto, mientras que Albert Einstein desarrolló parte de su trabajo científico en su prestigiosa universidad. Cerca de Heidelberg, además, se descubrió una antigua mandíbula humana tan significativa que dio nombre a una especie completa, el hombre de Heidelberg. Hoy, Heidelberg sigue siendo un faro para la investigación y el conocimiento, atrayendo a estudiantes y académicos de todo el mundo. Con sus colinas verdes, su río sereno y la fusión perfecta entre tradición e innovación, la ciudad continúa cautivando a quienes buscan un destino donde la belleza y la erudición conviven en perfecta armonía. En el centro de Chile, entre la imponente cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, se despliega Santiago, la vibrante capital chilena. Esta ubicación privilegiada, flanqueada por montañas y mar, otorga a la ciudad un marco escénico difícil de igualar. Iglesias coloniales conviven con rascacielos de vidrio y acero, mientras museos, teatros y una intensa vida cultural definen el pulso cotidiano de sus habitantes. Fundada por los españoles en 1541, Santiago ha atravesado episodios que pusieron a prueba su resiliencia, como el devastador terremoto de 1647, que arrasó gran parte de la ciudad y obligó a sus habitantes a reconstruirla desde los cimientos. Sobre una de sus colinas se alza una estatua de la Virgen María de 22 metros de altura, un símbolo espiritual, desde el cual se contempla la totalidad de la ciudad, extendida entre montañas. El Metro de Santiago sorprende a quienes lo recorren por primera vez. Varias de sus estaciones albergan auténticas exposiciones de arte, con pinturas y esculturas que convierten el trayecto diario en una experiencia casi museística. La ciudad también es reconocida por sus peculiares cafés con piernas, establecimientos donde las meseras visten faldas cortas, una tradición local que refleja el carácter singular y a veces contradictorio de la vida santiaguina. Santiago se distingue como una de las capitales más seguras de Sudamérica, lo que permite a residentes y visitantes disfrutar de sus calles incluso durante la noche con tranquilidad. A tan solo una hora de la ciudad se encuentran centros de esquí de primer nivel, una combinación poco común que permite esquiar por la mañana y regresar a almorzar en el corazón urbano. La escritora Isabel Allende, cuyas obras han conquistado lectores en todo el mundo, nació precisamente en esta ciudad, un motivo más de orgullo para sus habitantes. El clima santiaguino, con inviernos frescos y veranos secos, resulta poco habitual dentro del contexto sudamericano, lo que convierte a la capital chilena en un destino atractivo durante todo el año. Entre gastronomía de primer nivel, vinos reconocidos internacionalmente y un entorno natural excepcional, Santiago se erige como una de las ciudades más completas y fascinantes del continente. La ciudad también funciona como el gran motor económico de Chile, concentrando las principales sedes corporativas y financieras del país, un rol que convive sin conflicto con su intensa vida cultural, ferias de arte, festivales de cine y una escena gastronómica que combina mariscos frescos del Pacífico con los mejores vinos del Valle Central. Para quien la visita por primera vez, Santiago sorprende precisamente por esa dualidad, una capital cosmopolita que, apenas se gira la vista hacia el este, revela la imponente barrera de los Andes, recortándose contra el cielo, un recordatorio constante de que la naturaleza, nunca está lejos, sin importar cuán urbana se vuelva la vida cotidiana. En el corazón de Budapest se encuentra uno de los complejos termales más grandes de Europa, los baños Széchenyi, inaugurados en 1913 bajo el estilo neobarroco. Estos baños cuentan con 18 piscinas, 3 al aire libre y 15 en su interior, todas alimentadas por aguas ricas en minerales, provenientes de 2 manantiales termales naturales, que brotan de un pozo de más de 1200 metros de profundidad. En el corazón de Budapest se encuentra uno de los complejos termales más grandes de Europa, los baños Széchenyi, inaugurados en 1913 bajo el estilo neobarroco. Estos baños cuentan con 18 piscinas, 3 al aire libre y 15 en su interior, todas alimentadas por aguas ricas en minerales, provenientes de 2 manantiales termales naturales que brotan de un pozo de más de 1200 metros de profundidad.
El edificio, de un característico color amarillo intenso y decorado con elaborados ornamentos, constituye en sí mismo una obra arquitectónica digna de admiración. Los visitantes pueden sumergirse en las piscinas exteriores incluso durante los meses más fríos del año, disfrutando de la particular experiencia de nadar en aguas cálidas mientras la nieve cae a su alrededor. Un contraste que se ha convertido en una de las postales más icónicas de la capital húngara. El nombre de los baños honra al conde István Széchenyi, una figura fundamental en la historia húngara. Una de las escenas más entrañables que pueden presenciarse en el complejo es la de ancianos jugando ajedrez sentados en el agua, una tradición que se ha convertido en símbolo distintivo de este lugar. Las piscinas ofrecen temperaturas que oscilan entre los 18 y los 38 grados centígrados, adaptadas a diferentes propósitos terapéuticos y recreativos. Los baños Széchenyi han trascendido su función original para convertirse también en un ícono cultural, apareciendo incluso en producciones de Hollywood como la película I Spy, protagonizada por Eddie Murphy. Durante el verano, el complejo organiza las famosas Sparties, fiestas nocturnas con música y bebidas que atraen a un público completamente distinto al de sus visitantes diurnos. Históricamente, este lugar también funcionó como punto de encuentro para científicos e intelectuales, que intercambiaban ideas mientras se bañaban. La construcción del complejo requirió más de 200.000 ladrillos y aproximadamente 40 kilogramos de oro en su decoración, un testimonio del nivel de inversión y ambición que caracterizó su edificación. Muchos húngaros continúan atribuyendo a estas aguas propiedades beneficiosas para problemas óseos y articulares. Con cerca de 1,7 millones de visitantes anuales, los baños Széchenyi no son solo un destino turístico, sino un verdadero santuario de bienestar que ha resistido el paso de más de un siglo, manteniendo intacto su esplendor original. Desde las torres de piedra que custodian los valles del Cáucaso hasta las aguas termales que han curado generaciones en Budapest, estos 10 destinos nos recuerdan que la Tierra es, ante todo, una narradora incansable de historias. Cada montaña, cada catarata, cada piedra labrada por manos humanas guarda un fragmento de la memoria colectiva de la humanidad. Leyendas de amor imposible, ciudades reconstruidas tras el desastre, y paisajes que han inspirado a científicos, escritores y soñadores por igual. Explorar estos lugares no es solo un viaje geográfico, sino un recorrido a través del tiempo, la cultura y el asombro que solo nuestro planeta puede ofrecer.